Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado eminentemente a la cultura. Creadores, editores, escritores, cineastas, músicos, compositores, luthiers, que hemos tenido alguno, incluso filósofos, que tuvimos a Javier Sadaba el otro día y nada, nos dio toda una lección de filosofía y además nos encantó. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación y volvemos a contar con un buen amigo de Editorial Montesinos, Piel de Zapa, que es el editor, Jofre Casanovas, al que le damos un recibimiento espectacular y bueno, y el agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Jofre, como siempre, un placer y nada, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fran. Muchísimas gracias por tenerme de nuevo aquí. La verdad es que es un lujo estar en tu espacio y muy contento, la verdad. Estamos ahora terminando el año, pero ya pensando en el siguiente y con muchas ganas de seguir sacando libros, de seguir acercando la cultura. Y nada, gracias de nuevo por tenerme. Es un verdadero placer, como siempre. Y lo primero que te quería consultar es que tanto Montesinos con Piel de Zapa no hacéis ediciones muy, pues, de, digamos, masa, o sea, que priorizáis la calidad a la cantidad, como otras editoriales que están pues, publicando continuamente. Vosotros seleccionáis los textos y publicáis pues unos 10, 12 por sello cada año, como me has comentado. Y bueno, esto es bastante curioso. Cuéntanos un poco por qué habéis elegido esta fórmula y no de, digamos, de lanzar, un poco como el fuego graneado de las guerras, ¿sabes? De que lanzas un montón y a alguien le tocará, ¿no? Pues con los libros, que así se podría utilizar el ejemplo, ¿no, Jofre? Antes había, yo creo, que la idea de que tiras muchas cañas al río y a ver si alguno pica y tienes un éxito entre manos. Nuestra apuesta es diferente, creemos en todos los títulos que publicamos. La verdad es que seleccionamos los títulos. Yo llevo Piel de Zapa y Montesinos, son dos sellos muy diferentes entre sí. Montesinos es un sello de corte más clásico y de ensayo literario. Piel de Zapa es más novela contemporánea, audaz la llamamos, es decir, tiene un corte mucho más atrevido. Y preferimos pues mimar los libros, cuidarlos, creer en ellos y la verdad es que estamos muy contentos con este año que cerramos, como decía, y con lo que viene, con lo cual creo que a nosotros es una fórmula que nos gusta, nos sentimos cómodos y el retorno por parte de lectores, crítica, es muy satisfactorio, con lo cual así seguiremos de momento. Poquito, pero de calidad. Exactamente. Y hace unos días me llegó una reseña de un libro que, bajo mi punto de vista y por lo que he leído un poquito de la introducción, lo que aparece en la reseña del libro, me ha parecido muy interesante. Incluso se lo he comentado a algunos amigos y colegas escritores y me han dicho qué interesante este libro, va a ser una maravilla. Gente que le gusta escribir y que pues quiere, lógicamente, pues beber de las fuentes y nutrirse de los grandes de la literatura. Y en este caso estamos hablando del arte de la literatura, el arte de la escritura, y tú mismo te has encargado de introducir, de editar este libro, que fíjate, Luisa Alcott, Walter Benjamin, Lewis Carroll, Henry James, Jack London, Lovecraft, Poe, Rilke, Spencer, Thoreau, Mark Twain, Unamuno, Virginia Woolf, o sea, de los grandes de la literatura. Lo primero, ¿cómo se te ocurrió editar este libro y también por qué elegiste a estos autores y dejaste, digamos, en la trastienda, vamos a dejarlo allí, a otros? Jofre. Pues este libro nace también de una curiosidad que creo que compartimos muchos lectores y es el cómo se crean las historias, qué magia hay un poco detrás del arte de la escritura. Y creo que hay dos tipos de acercamientos. Uno es
el acercarte a escritores y preguntarles sobre su rutina, cómo funcionan, cómo escriben, que a veces es fascinante. Pero también hay otro acercamiento, que es el que tiene este libro, que es más filosófico, en el sentido es qué concepciones literarias tienen, qué experiencias pueden haber tenido que van más allá de la mera rutina de sentarse a escribir, y ver qué conexiones se establecen también entre muchos de los autores a nivel de concepción literaria, de acercamiento, de búsquedas, tanto literarias como, en el fondo, sobre el papel de la literatura en la sociedad, y te acabas dando cuenta de que son múltiples las conexiones. Entonces, este libro está centrado en un periodo bastante limitado de tiempo, no se ha extendido ni muy dentro del siglo XX ni muy detrás del siglo XVIII, al contrario. Entonces, para mí se ha centrado en un momento de transformación literaria, que es el cambio entre casi podemos decir, el romanticismo hacia el modernismo, esa frontera. Y la verdad es que es fascinante. Es un acercamiento para mí personalmente muy interesante, y que creo que a todos los lectores les puede interesar el ver qué meditaciones y qué preocupaciones hay detrás del proceso de escritura, que a veces son técnicas, a veces son formales, a veces son simplemente de que cómo consigo publicar, por qué un libro tiene éxito y otro libro no tiene éxito, y otras son más profundas, como la búsqueda de la verdad, qué es la realidad en sí, la estructura versus el viaje interior un poco. Y este libro pues contiene todo esto. Y la segunda parte de la pregunta, que por qué escogiste estos autores y no otros, o si los que dejaste en el tintero para no hacer el libro excesivamente voluminoso, pues verán la luz en una segunda edición. Jofre. Me encantaría hacer una segunda edición ampliada con seguramente muchos autores que me he dejado, algunos porque creo que tal vez repetían acercamientos, otros porque son textos muy conocidos y ya tienen su cabida en otros libros, y simplemente a veces tienes que poner un coto, y un coto a veces temporal, geográfico, de influencias, y me he dejado algunos muy dolorosos que espero poder resarcir. Entonces, al final, en la búsqueda de equilibrio hace sacrificios. Exactamente. Antes te comentaba, antes de comenzar la entrevista, que eché de menos a Chekhov, que es como el maestro del Sí. cuento. Pero bueno, que lógicamente con tantos grandísimos escritores, pues habrás tenido que hacer una selección, y además que me parece magnífica. ¿Qué te iba a preguntar, Jofre? Tú en este libro has pretendido, has intentado crear, aparte de hablar de los autores, una especie de, a ver cómo diría, manual de escritura sencillo, fijándote en los clásicos, o es otra cosa. Yo creo que es otra cosa. Manuales de escritura hay muchos y muy buenos, tanto de clásicos como de modernos. Yo lo que he pretendido es establecer un diálogo entre los textos y entre también la persona que lo lee y los autores, que a veces es un diálogo contradictorio, porque hay autores con diferentes posiciones y posiciones encontradas. Y lo que he querido es que este diálogo se base en esas búsquedas, esas preguntas que hay detrás del proceso de escritura, y reflexionar sobre ellas. Para mí, un ejemplo que yo creo casi vertebra, o no todo el libro, pero una gran parte, es la concepción de la realidad, del realismo, de qué es la verdad también literaria, y muchos autores reflexionan sobre esto, de manera explícita, otras veces de manera implícita, y es una pregunta que yo creo que como lectores muchas veces, a veces no nos la preguntamos de manera directa, pero los escritores sí se la han preguntado. Es decir, la típica frase de ¿qué tipo de verdad puede contener esta sarta de mentiras que es una historia? Pues Sí. todo esto crea unas reflexiones altamente interesantes. ¿Y qué tendrían en común todos estos escritores? Que digan, pues mira, comparten tal, o no comparten nada.
Joffrey. Hay diferentes líneas, yo creo que comparten todos que son grandísimos escritores y que son escritores que han tenido que reflexionar mucho sobre su arte. Comparten que han tenido que pensar en cómo se llega al texto que quieren escribir, pero lo hacen desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, uno puede pensar en Rilke, que tenemos Cartas al joven poeta, que es un acercamiento hacia el interior del ser. Él recomienda ese viaje interior hacia la soledad, donde uno puede encontrar la belleza y un tipo de verdad única dentro de la persona. Y en contraposición podemos tener otro poeta, como es Poe, que uno puede pensar también ese Poe casi romántico, pero era lo opuesto, era un Poe que cuando analiza cómo escribió El Cuervo, analiza decisión por decisión como una decisión meditada, formal y estructurada. Entonces, se sitúan en campos muy contrapuestos, pero ambos están pensando en cómo puedo expresar algo y de la mejor manera. Y son dos viajes muy diferentes, pero que en esa diferencia para mí es donde surge un diálogo altamente apasionante. De todos los escritores que aparecen en este libro, ¿cuál crees que tiene la vida más, digamos, apasionante, más llamativa para contarla o para hacer una superproducción? Pero claro, la vida de Kafka pues no es muy... Y eso que hay una película sobre el Kafka que creo que es de Steven Soderbergh. Sí, pero que por ejemplo no es como la vida de a ver, pues no sé, dime cualquier otro escritor. Yo si tuviese que coger la vida de alguien, cogería la de Jack London. Sí, te iba a comentar Jack London, que es una de las vidas más movidas, porque claro, la de Kafka, pues un funcionario prácticamente toda su vida, un poco gris, pues nada, tampoco es que tenga mucho que contar. Entonces, respondí a la pregunta Jack London, ¿no? Te quedas con él. Para mí Jack London es para mí una escritora apasionante. La gente tiene muchas veces la imagen del Jack London aventurero. Es mucho más, es el Jack London que busca ser novelista, el Jack London contradictorio también en sus influencias. Por un lado tiene el lado nietzscheano, por otro el lado socialista, comunista, sus viajes a Londres, donde vio la pobreza, vio los más desamparados, escribió sobre ello. Escribió también El talón de acero, una novela de ciencia ficción que casi abre el género de la ciencia ficción, donde presenta una distopía totalitaria, pasando por el triste final de Jack London, que se suicidó. Entonces tenemos un personaje tormentoso, apasionante, contradictorio en sí mismo. Yo, si pudiera hacer una superproducción de Jack London, vamos, me tiraría de cabeza, porque creo que tiene luces y muchísimas sombras, como todos los seres humanos de carne y hueso, y en su caso las puedes palpar en su escritura. Y no hay ninguna producción que a ti te suene que hable de la vida de Jack London ahora mismo, ¿no, Joffrey? Ahora mismo no caigo, seguramente me sorprendería que no hubiera ninguna. De sus novelas sí que ha habido muchas, pero me sorprendería que no hubiera nada sobre Jack London. De su vida creo que no, pues mira, pues podemos estudiarlo, a ver si alguien y tal, que podría ser muy, muy interesante. Tenía muchas ganas de hablar contigo porque desde que hablamos, creo que hace un año, un poquito más, el mundo de la inteligencia artificial ha pegado un subidón espectacular y ahora pues prácticamente todo lo que hablas, con amigos, con familiares, la inteligencia artificial está dentro de esas conversaciones y además con todas las entrevistas que estoy realizando a autores, tanto de textos como también músicos y cineastas, pues hay algunos que están preocupados, unos que me han dicho, mira, Fran, lo mejor es tirarnos por un barranco porque es que ya no vamos a tener ninguna opción los creadores porque la inteligencia artificial se nos va a comer. Hay incluso gente que he conocido en conclaves de estos de producción de series, dice, mira, la inteligencia artificial ya está aquí.
O sea, el que aquí lo quiere asumir, lo asume, pero que no haber vuelta atrás. Y nada, pues decía, ya lo que hemos visto hasta ahora, pues olvídate. Aunque hay otra corriente que piensa, yo estoy incluido, que es una buena herramienta que bien utilizada pues nos puede ayudar y que todavía le queda muchísimo para igualar la escritura, en este caso vamos a hablar de literatura, a un ser humano, porque carece de la humanidad, de los sentimientos que tiene un ser humano. ¿Tú qué opinas, Jofre? Y cuéntanos un poco si has hecho alguna incursión en la inteligencia artificial, tu experiencia, tu opinión. Cuéntanos. Pues es un tema, yo creo que domina el debate y lo domina con razón, aunque también quiero matizar que también hay mucho de miedo, euforia y moda. Recuerdo que hace un par de años la gran revolución iba a ser el metaverso, hoy ya nadie habla del metaverso, y hace 5 años iba a ser la realidad aumentada con todas las gafas de Google y todo esto que tampoco se ha materializado. Entonces, cada vez que hay una revolución tecnológica parece que va a ser la que va a transformar el mundo y luego se ha deshecho un poco. Veremos si la inteligencia artificial es una gran revolución o no. Está por ver. Yo tengo bastante poco miedo a la inteligencia artificial y tal vez es algo romántico en mí, porque yo creo que en muchos campos va a ser demoledor, esto no lo quiero minimizar. Estoy pensando en la traducción, por ejemplo, estoy pensando en ciertas labores de copy que se llaman, de escritura más mecánica. Sí. En muchos puestos de trabajo sí que pueden peligrar, esto no lo quiero minimizar en absoluto, pero en el campo de la escritura creativa y de la creatividad, yo me sitúo un poco como tú. Creo que sí van a hacer, o sea, yo creo que una inteligencia artificial puede escribir una buena novela, una novela que te la lees, la disfrutas y la dejas, pero no puede escribir una gran obra, al menos en un futuro cercano, porque le falta esa humanidad, le falta esa ambición, le falta el querer ir más allá de lo que ya ha hecho. Entonces, la inteligencia artificial se basa en hacer vamos a llamarlo mal, un refrito de lo que ya tiene. Sí, 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 Y de sí. ahí puede salir algo que esté bien, pero no puede salir algo novedoso. Y mira, Entonces, sí, sí, sigue, sigue. no, entonces creo que sí que va a salir mucha novela entre mediocre y bien, pero novelas que, por ejemplo, a mí me gusta leer o que publicamos en Piel de Zapa, que sean rompedoras, que aunque sean novelas fallidas, quieran ir más allá del propio género o de las propias convenciones, dudo que la inteligencia artificial esté capacitada para hacer. A lo mejor me equivoco y me tengo que comer mis palabras, pero de momento yo tengo fe en el ser humano y su capacidad de superarse, más que en la capacidad de superación de una máquina. Perfecto. Y tú como editor y responsable de un sello espectacular, ¿has recibido textos con inteligencia artificial que has notado que es inteligencia artificial? ¿Ya te lo adelanta el autor? ¿Esto lo he hecho con inteligencia artificial? ¿Tenéis un sistema para detectarlo? ¿Decís que no a este tipo de textos? ¿Son bienvenidos? Cuéntanos un poco la experiencia ya como editor de recibir textos, Jofre. Como editor, tengo que reconocer que de momento la gente no ha tenido la valentía de reconocer en su presentación o si ha sido escrito con inteligencia artificial o no. Hay partes que las notas muy manidas, entonces no sabes si achacarlo a una mala inteligencia artificial o una mala pericia de la persona en ese momento cuando escribió esa parte. Yo no soy partidario de juzgar una obra por sus condiciones de escritura. Para mí la obra habla en sí. Creo que nada de lo que hemos publicado podría haber sido escrito por una máquina y, sinceramente, creo que mucha gente se apoyará en una inteligencia artificial para escribir partes o escribir secciones, pero luego ahí entra la pericia de la persona que escribe, si se conforma con lo que le da una máquina o si eso simplemente es un punto de partida para generar algo
mejor y algo humano y algo que hable a la gente. Entonces, mi experiencia personal también he intentado jugar con ella a ver qué posibilidades podía tener. Un ejemplo Sí, muy tonto es escribir contraportadas. sí. Y te das cuenta de que el tiempo que uno tarda en explicarle a una máquina cómo escribir una contraportada para un sello tan complicado como puede ser Piel de Zapa, porque son novelas son diferentes, son complejas, Sí. al final dices, es que es mucho mejor y más rápido que lo haga una persona que no que lo haga una máquina. Y al final el resultado se nota. Es palpable en la palabra, en el uso de la lengua y en cómo hablas del texto. Entonces, mi experiencia ha sido muy negativa, porque no me ha servido para nada. Me hubiese encantado que me quitase trabajo, pero no, al contrario. De momento no me ha servido para mucho. Y a nivel de traducción, hay veces que ves traducciones y piensas si eso lo ha hecho una máquina, si no. Otras en las que puede ser más relevante o no. Estoy pensando en ensayos científicos, tal vez una base de una máquina puede ser menos problemático. En ensayo literario se nota, se nota Sí. muchísimo. Y ahí la calidad de un buen traductor es indescriptible e impagable muchas veces, aunque los pobres están muy mal pagados, seamos también honestos. Una pregunta que tenía aquí, porque ha habido, ya te digo, varios autores que me han dicho, qué bien, esto va a ser una herramienta fantástica para aprender cositas a la hora de pues, publicar, escribir, etc. Entonces, ¿qué enseñanzas nos puede aportar el arte de la escritura si, por ejemplo, queremos escribir, vamos a presentar una obra o queremos introducirnos en el mundo de la literatura? Jofre. Yo creo que hay múltiples enseñanzas, como decía antes, de muchos aspectos. Algunas, por ejemplo, Walter Benjamin tiene unas pequeñas, casi aforismos, donde habla un poco también de prácticas diarias y cosas más conceptuales. Hay discusiones técnicas, por ejemplo, Lovecraft habla de cómo construir un relato, de diferentes fases del proceso de escritura que me resulta apasionante leer, porque uno puede pensar que hay autores como Lovecraft o como Poe que no tienen un método, tal vez método es la mala palabra, no tienen una idea formal y estructural muy clara de lo que están haciendo. Y lo tienen. Y luego hay también, yo creo, cosas a aprender. Estoy pensando también en una vez en Jack London, que en su ensayo acaba hablando, bueno, en su ensayo habla de cómo publicar, en el sentido de, en su época, pues en revistas, en editores, y acaba dando 3 consejos que los considera vitales para la escritura. Uno es tener buena salud, esto es innegable en el sentido de que uno tiene que estar bien para poder escribir. Trabajo, es decir, lo que decía muchas veces Picasso de que la inspiración te encuentra trabajando, y es Sí. constancia y es perseverancia y es acumular fracasos y, como decía Beckett, fracasa una vez y fracasa mejor la siguiente. Pero las últimas 2 son curiosas. Una es filosofía vital. Y ahí sí que me siento muy identificado porque creo que todo escritor tiene que tener una filosofía literaria, vital, tiene que reflexionar mucho sobre su arte y sobre cómo se acerca a él. Y la cuarta es sinceridad. Y ahí es donde entramos en una discusión muy fascinante, que es qué concebimos por sinceridad. Porque también la mayoría de textos hablan de este concepto de sinceridad. La sinceridad viene de la experiencia, viene del ser, o es la imaginación también algo verdadero y sincero. Y que cada uno tiene que volver a esta idea de filosofía vital. Sí, pero por ejemplo, mira, cuando has comentado esto, me ha venido a la mente un escritor considerado maldito, digamos, porque fue colaboracionista con los nazis, Louis Ferdinand Schelling,
que te sonará. Sí, sí, Entonces, sí, ahora ha hombre, tenido un resurgimiento. exactamente. Este hombre, en cuanto a sinceridad, tendría, pues le pondríamos en la nota 10. Pero claro, luego tiene pues su pasado oscuro, pero a la hora de tener, pues eso, una filosofía vital y una sinceridad, este hombre pues lo cumplía perfectamente. Y el renacimiento que tiene es en plan bien o en plan, bueno, vamos a ver qué tal se portó, vamos un poco a reescribir la historia, a ver si lo salvamos. O no, o está clasificado como con la lista negra, la X, y no hay quien lo saque, a Selim. Joffrey. Creo que ahí hay también que tener una filosofía propia sobre cómo separar el autor de la obra o si hay que separarlo o no. No voy a entrar mucho más en ello porque es una discusión que nunca vamos a conseguir cerrar. Que Céline escribe maravillosamente bien, no hay duda. El cómo acercarnos a un autor que a lo mejor filosóficamente o moralmente con el que estamos en conflicto, creo que muchas veces es necesario, porque si leyéramos solo aquello que está en nuestra sintonía, no entenderíamos el mundo tal y como es. Mm. Y también el tema de la sinceridad. Hay otro texto en este libro que es el de Unamuno. A Unamuno también lo acusaban de escribir novelas de tesis, las llamaban, que Sí. no escribía sobre la realidad, no escribía sobre personajes, sobre gente. Y Unamuno se defiende en este texto diciendo de que él, por supuesto que está escribiendo sobre la realidad. Sus nívolas son realidad, sus ideas son realidad. Y un individuo no lo puedes simplemente limitar a cómo se mueve o lo que dice, sino su imaginación, su pensamiento, sus ideas, todo eso es una realidad. Exactamente. Entonces, el concepto sinceridad es muy amplio y tiene muchos matices y cada autor lo interpreta de manera diferente. Mm. Y yo, por ejemplo, considero que las novelas realistas son las menos sinceras, porque son las que más ocultan lo que son. En cambio, una novela metaficcional es la más sincera, porque nunca oculta que es un artificio. Sí, 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 tienes Entonces, toda razón. No había caído en ello, pero mira, tiene su razón. A Unamuno lo había dejado casi para el final. Ya iremos con Unamuno, o bueno, sin ahora. Pero bueno, para recordar cómo descubrí yo a Schelling, a Louis ah, Ferdinand. Resulta que es el escritor de referencia de Bukowski. Entonces lo menciona como si fuera su escritor de cabecera, su devoción. Entonces también menciona a John Fante, que era un escritor también un poco especial de allá de California, que también sí, tuvo una bastante desgraciada. Muerde el polvo, tiene la sí, novela. creo que sí, pregúntele al polvo, creo que se Pregúntale. llama. Exacto, sí, sí. Tienes razón. Ok, me confundí. Pregúntale al polvo, que es un escritor No, no. bastante curioso. Y como curiosidad, que me dio por una temporada, por leer digamos, todos los libros en prosa de Bukowski. Y ahí, pues Bukowski tiene unas enseñanzas muy curiosas que yo lo recomiendo siempre. Si estás escribiendo, Bukowski va al grano. O sea, se olvida de frases muy, pues, ornamentales. O sea, Bukowski sería lo contrario a Góngora para o sea, una frase, sujeto, verbo, predicado, y es muy ligera la, la novela que cojas. O sea, y por eso pues dije, pues fíjate, y me enseñó pues eso precisamente. Yo también empezaba a escribir así muy alambicado y digo, pues nada, es que la clave está allí. Pues fíjate, frases cortitas, mucha acción y para adelante. Y entonces, pues él lo recomendaba muchísimo. Y también recomienda bastante a Dostoyevsky, que además lo comentaba y tal, sus últimos trabajos y me llamó bastante la atención. Pues vamos con Unamuno. Joffrey, ¿por qué elegiste a este escritor? No sé si considerarlo maldito, porque también estuvo, pues, lo mandaron a la isla de Fuerteventura, estuvo allí un poco, una cosa un poco rara, a caballo entre dictadura, medio democracia, monarquía, en una época bastante turbulenta de España, pero tal como dice, es un escritor que también tenía su filosofía, era sincero, tenía
dosis de sinceridad, algo que has comentado antes, y un personaje bastante curioso y yo creo que bastante, no voy a decir bastante desconocido, pero más desconocido de lo que nos gustaría aquí en España. Jofre, cuéntanos, ¿por qué elegiste Unamuno y lo que nos puede enseñar en este libro? Pues sorprendentemente tienes toda la razón, que parece que Unamuno es un nombre que todos conocemos, pero que no leemos. Y Unamuno, con todas sus luces y sombras, como todo el mundo, es un escritor de los mejores que ha dado España. Y creo que representa también muy bien esa transición hacia la escritura de la modernidad, que un poco es como termina el libro. Que tenemos autores que tal vez son más de finales del siglo XIX, estoy pensando en Mark Twain, por ejemplo, pero Unamuno y Virginia Woolf ya están en la modernidad, ya han hecho ese paso, aunque su formación inicial hubiese sido más clásica. Entonces son autores, junto con Henry James, también que representan esa transformación. Y Unamuno es hay novelas que me parecen maravillosas de Unamuno, estoy pensando en Abel Sánchez, en Niebla, y creo que es un escritor de los que más han filosofado sobre la escritura y sobre ese arte de transformación que es el proceso creativo. Y me parecía indispensable. Es cierto que en el arte de la escritura, por cuestiones tal vez de formación y cuestiones de prácticas, hay una influencia anglosajona más grande, tienen la tendencia a escribir más sobre el propio arte de la escritura, y me pareció interesante incluir a Unamuno como representación de ese bagaje filosófico en el arte de la escritura que ha dado la península, y creo que nadie lo representa mejor que él. Y aquí tengo una pregunta que, no sé, ya sabes que yo soy muy curioso y a veces busco respuestas donde no las hay, pero me ha llamado la atención de, creo que 3 escritores que tenga aquí vistos, quizá hay más, me refiero a Mark Twain, Jack London y Lewis Carroll, que yo en las bibliotecas, cuando he buscado textos de ellos, me los encuentro, no sé por qué, o sea, no sé si tendrás la respuesta, en literatura infantil y juvenil. ¿Sabes? Porque claro, Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, pero que luego la relees y aunque puede considerarse este tipo de literatura, pero es mucho más profunda. Jack London, pues siempre, ¿no? Colmillo blanco, tal, pues un libro de aventuras, tal, y también Mark Twain, pues lo típico, Tom Sawyer. Y están como un poco, pues ahí metidos digamos, en el bucle de la literatura infantil y juvenil. Luego coges a estos hombres y es que cualquier cosa que tienes, acabas de hablar de Jack London, pues textos que están llenos de filosofía, de una forma de vida totalmente distinta, que vamos a hablar de Mark Twain, Lewis Carroll, o sea que tienen mucho más que lo que se considera literatura infantil y juvenil. ¿A ti te ha ocurrido también esto con este tipo de autores o no lo percibes así, Jofre? Tienes toda la razón. Es un hecho que muchas veces te encuentras grandes novelas de estos autores en secciones juveniles, que por un lado me parece perfecto si gente joven se acerca a estos autores y es porque se lo han encontrado en su sección, pero son libros también para adultos y que siguen hablando a lo largo de los siglos. Creo que demuestra hasta qué punto tal vez los hemos mal leído en algún momento y los hemos encasillado en una visión que tal vez les hace flaco favor a los libros y a sus autores. Por ejemplo, Tom Sawyer lo puedes leer de múltiples maneras, pero te lo lees ahora con la perspectiva que incluso de los conflictos actuales, tiene mucho que decir. Sí. Entonces, no son libros meramente de aventuras para jóvenes, son libros que pueden tener esa capa, pueden tener esa lectura, y si alguien joven se acerca a ellos y los disfruta en ese nivel maravilloso, pero luego puedes volver a ellos eternamente. Yo descubrí cuando era niño a Jack London, por ejemplo, que ya antes lo mencionabas,
y me quedé allí. O sea, en literatura infantil y juvenil, pues leí Colmillo Blanco y poco más, pero luego empecé a profundizar y a releerlo y descubrí verdaderas maravillas de novelas espectaculares, relatos que tiene fantásticos y que merecen totalmente la pena y que no están encasillados en lo que sería pues ese apartado de literatura infantil y juvenil. Bastante llamativo, Joffre. Para mí el redescubrimiento de Jack London, cuando volví a él, fue con Martin Eden, que es Sí, una novela complejísima. También hay que decir que Jack London escribió mucho como asalariado casi de las revistas, es decir, él escribía para ser publicado, para poder sobrevivir. Entonces, también tiene mucho que a lo mejor es mucho más formulaico, pero tiene grandísimos textos. Vuelvo a Martin Eden, me parece una novela para mí de las mejores que se han escrito, con todas también sus fallos y contradicciones, pero me parece maravillosa. Y yo cuando pienso en Jack London, ya no pienso en el Jack London de Colmillo Blanco, sino pienso en el Jack London de Martin Eden. Y cuando me acerco al Colmillo Blanco, me acerco con una visión filosófica de lo que está queriendo decir, no de aventuras. Entonces, tal vez hemos leído mal a Jack London y le hemos querido encasillar en un sitio que nos ha sido más fácil, porque Jack London es también controvertido a nivel filosófico. Entonces, tiene ese lado. y aunque tú eres el responsable de la editorial, a nivel edición, cuando le planteaste a la dirección, quiero escribir un libro sobre estos escritores, el arte de la escritura, ¿se lo tomaron bien, se lo tomaron regular o tuviste que pasar un tiempo para convencerlos? Tengo que reconocer que en la editorial somos gente muy abierta y a veces dados a ciertas locuras literarias, con lo cual por ese lado no nos asusta. Creo que es un libro que para Montesinos le encaja maravillosamente bien. Montesinos es un sello sobre los grandes autores, también de ensayo literario, con lo cual era casi natural publicar un libro donde recogíamos a estos grandes autores hablando de su arte literario. Con lo cual no fue difícil convencer a nadie. Sí que hay luego esa pregunta en la editorial, dice, bueno, el libro tiene una gran salida y obviamente no es un libro mayoritario, es un libro para gente que le gusta leer, gente que le gusta escribir y le gusta ahondar en ese grado de pensamiento, casi podemos llamarlo metapensamiento que hay en la labor de la escritura. Y tiene curiosidad por acercarse a este lado de la creación. Con lo cual, es un libro del cual yo estoy muy contento. Creo que es una curiosidad altamente interesante y también que nos hace pensar mucho sobre la escritura. Exactamente, y muy recomendable por las reseñas que he leído. Y se ha dejado la puerta abierta para crear lo que comentábamos antes, una segunda edición con nuevos autores o de momento este es el punto final. Yo tengo autores, tengo textos, me encantaría hacer una segunda parte o hacer una versión ampliada de la primera en algún momento. De momento no está en nuestro calendario. Yo concebí este libro con estos autores inicialmente por el diálogo interno que creaban y sería reconfigurar el libro y ampliarlo. Pero la puerta siempre está abierta. Esto siempre, nunca puedes decir que no en función de cómo encaje, porque para mí también hay una parte que es la propia estructura interna de un libro. No es solo el recoger artículos, no es solo el recoger ensayos, sino es ver cómo un texto dialoga con otro y cómo hay una influencia de unos en otros, hay debates, hay disputas, y esto es lo que me parece más apasionante. Te iba a hacer una pregunta, si quieres pasas de la respuesta. Si tuvieras que quedarte con un autor de todos estos que aparecen en el arte de la escritura, ¿con cuál te quedaría? Uno que te dijera, mira, tienes que elegir uno. Me lo pones muy difícil, ¿eh?
Por eso te he dicho, puedes decir pasapalabra y nada, porque claro, No. es muy complicado. Los que amamos la literatura decimos, quédate con un autor. Uf, ¿a quién elijo? ¿A este, al otro, tal? Pero, en fin. Si tuviera que llevarme a uno, solo a uno de los autores aquí recogidos, a una isla desierta, cogería seguramente, sí, bueno, sin duda, cogería Virginia Woolf. Ok. Para mí es, si no la mejor escritora de la historia, digamos que poco le falta. Y además con una vida también bastante interesante. Pues, ¿qué te digo, Jofre? Ha sido un verdadero placer, no te quitamos más tiempo, que sabemos que estás ahí liado al frente de las editoriales y ha sido un placer, como digo. Volveremos a hablar, si te parece, para que el año 2025 seguramente pues publicaréis un montón de cosas y las iremos comentando. Y nada, que pases una feliz Navidad, que entres en el año nuevo de maravilla y volvemos a contactar. ¿Te parece, Jofre? Por mí encantado. Muchísimas gracias, Fran. De nuevo, ha sido un placer, como siempre, y muy buenas fiestas y felices lecturas. Exactamente. Y nosotros despedimos al amigo Jofre Casanova, responsable de Montesinos, Piel de Zapa, con este libro que ha editado él mismo, El arte de la escritura, con un ramillete de escritores de primer nivel. Luisa María Alcott, Walter Benjamin, Lewis Carroll, Henry James, Jack London, Lovecraft, Poe, Rilke, Spencer, Thoreau, Twain, Unamuno y Virginia Woolf. Recibe el cordial saludo de Franco Saavedra desde la realización y presentación y recordarte que tanto el podcast como los enlaces los tienes ya en radioesperantia.com. No te preocupes porque tienes enlace al libro, no tienes que andar buscándolo, simplemente a golpe de clic pues puedes acceder al libro del que hemos estado hablando con el amigo Jofre Casanovas y nada, que pases un buen resto de jornada, la Navidad que se acerca, el Año Nuevo y bueno, que tendremos algún programa todavía antes de despedirnos en el año, pues te deseamos lo mejor. A ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.